noches. ¿Cómo están? Sí, vamos a darle un aplauso al Señor. Bendígale, por favor. Ay, Dios mío. Si le vas a dar un aplauso al Señor, dáselo bien. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, la alabanza. Quiero decirte algo, que tu alabanza habla mucho de tu fe. Tu oración habla mucho de tu fe. Tu obediencia habla mucho de tu fe. Y la fe provoca milagros, señales y prodigios. Entonces, una de las cosas que la iglesia debe de reaccionar siempre a lo que Dios nos manda a través de su palabra. Cuando la iglesia reacciona a lo que Dios nos manda por medio de su palabra, entonces la iglesia ve la gloria de Dios. Porque nadie más, ¿están aquí conmigo? Oiga bien, nadie más en el mundo va a adorar tanto a Dios como la iglesia. Nadie más va a obedecer a Dios como la iglesia. Nadie más va a rendirse a Dios como la iglesia debería de rendirse. Entonces, por esa es la razón que hay una diferencia. Cuando la iglesia pone en práctica los principios, vivirá cosas completamente diferentes que el resto del mundo. Entonces, el principio bíblico es lo que hace la diferencia en tu vida. Si tú vives, por ejemplo, mi esposo ahorita estuvo hablando de la adoración y de la alabanza y todo eso, es porque muchas veces se siente apagado, se siente triste, se siente un vacío de que la iglesia no está respondiendo. Si tú quieres ver cómo Dios obra en tu vida, responde a lo que Dios va diciendo a través de su palabra, porque es Él hablando de diferentes formas y de diferentes maneras a nosotros, porque Él es el primero que quiere manifestarse a tu vida. Pero es importante que yo reaccione a lo que Dios. Imagínate, no sé, hablando de reacciones, de repente cuando tú agarras y subes una publicación en redes sociales, normalmente estamos esperando que la gente reaccione. Entonces la gente reaccione dándote un like y algunos hacen un comentario. Entonces dice, wow, hasta se siente bien porque la gente reaccionó a lo que tú publicaste. Pero Dios agarra y manda un mensaje, una palabra, y está esperando que todo el mundo reaccione a lo que Él ya está hablando. ¿Por qué? Porque es de gran bendición para nosotros. Amén. Entonces es importante que usted y yo nos mantengamos despiertos espiritualmente para reaccionar a todo lo que Dios habla. Porque siempre tiene que ver con una gran bendición para mi vida y para tu vida. Amén. No tengo mucho tiempo. La verdad que no tengo mucho tiempo. Entonces quiero hacerlo bien rápido. El mensaje que siento en mi corazón que el Señor pone para que yo te comparta. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 20 versículo 29. Mateo 20, 29. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Ay, sí es cierto, es mi mochila, hermana Graciela, es mi mochila y tiene como 20 millones de dólares ahí. Me lo guarda. Muy bien, Mateo 20, 29, la palabra del Señor dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran, ¿qué? Multitud. Dice, y dos ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, ¿qué hicieron? Clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice, y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos que clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice, y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que yo haga? ¿Qué quiere que os haga? Dice, ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar, porque yo sé que tú estás moviendo ya y ministrando y despertando nuestros espíritus para que nosotros podamos responder al llamado que tú nos haces, responder al mensaje que tú estás dando en este tiempo. Yo te pido, Espíritu Santo, que me dé gracia,
que me dé favor para entregar este mensaje y que todos los que están aquí estén abiertos, Señor, para recibir y que todos seamos impactados, Señor, afirmados y asegurados, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aquí nosotros vemos entonces, imagínate Cristo, mientras Cristo está predicando, la multitud escuchaba el mensaje y la multitud respondía y Dios hacía milagros, señales y prodigios. Estos dos ciegos dice que escuchan que es Jesús. Ellos no veían, quizá ni siquiera miraban la multitud, pero sí escuchaban los pies de la multitud, quizá escuchaban el murmullo de la multitud. Pero bueno, ¿qué está pasando? No, es Jesús. ¿Cómo? Jesús. Entonces ellos no quieren dejar pasar la oportunidad. Ellos tenían que aprovechar la oportunidad porque Cristo estaba caminando por el camino donde ellos estaban plantados, ciegos. Entonces comienzan a clamar porque solamente Cristo podía responder a la necesidad que ellos tenían. Su necesidad era recobrar la vista, poder ver otra vez. Y dice que cuando le quisieron callar, ellos volvieron a gritar más fuerte. Ellos gritaron tan fuerte que Cristo escuchó y dice que se detuvo y dice que los manda a llamar. ¿Qué quiere que haga por ustedes? Ten misericordia, devuélvenos la vista. Tenemos esta necesidad. Entonces dice que al instante Jesucristo le devolvió la vista. Estos hombres recibieron la vista y comenzaron a seguir a Jesús. El que le agarró y le devolvió de una u otra manera la vida. El que le cambió toda la vida. Porque él respondió al clamor. Yo le he puesto este mensaje: el poder de un clamor. El poder de un clamor. Si nosotros podemos ver en el contexto bíblico, clamor, la palabra clamor significa una súplica intensa y apasionada. Una forma de oración que surge de la angustia, de la necesidad urgente o la desesperación. Implica dar voces, gemir o gritar a Dios con todo el corazón, mostrando dependencia total de Él y confiando en su respuesta. Como se ve en el ejemplo que nosotros vemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, el pueblo de Israel en una ocasión que estaban siendo atormentados en Egipto, dice que clamaron a Dios. Entonces Dios agarró y llamó a Moisés en el monte Sinaí y respondió mandándole a Moisés con poder y gracia para libertar al pueblo de la esclavitud. Diferentes bases bíblicas tenemos nosotros de que cuando el pueblo de Dios clama, Dios responde. Cuando el pueblo de Dios clama, que es un clamor, entonces un grito desesperado, es una dependencia total. Estoy seguro que le estoy clamando a aquel que puede responderme. No le clamo a cualquiera, le estoy clamando a Dios, le estoy clamando al que puede cambiar los resultados. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Y Jesucristo, en el Antiguo Testamento vemos varias citas bíblicas, pero cuando Cristo viene, Cristo es Dios hecho hombre, Dios entre nosotros. Dios respondía desde los cielos y se manifestaba de una manera en el Antiguo Testamento, pero aquí se manifiesta porque Él está caminando de manera físicamente y se detiene y lo mira. ¿Qué quiere que haga contigo? Habló en el idioma, habló en la dimensión del tiempo, mirándolo persona a persona, y pudo resolver. No solamente este caso, tenemos tantos casos en la Biblia de cómo Dios respondió en el Antiguo Testamento, pero cómo Dios respondió en el Nuevo Testamento también. Cómo Dios responde hoy en día. Dios sigue escuchando el clamor de su pueblo. Entonces tiene importancia el clamor. Las características principales del clamor: la oración apasionada. Es una expresión profunda y urgente de la necesidad de Dios, más que una simple petición. Normalmente nosotros de repente hacemos oraciones y que son válidas también, oraciones que son como oraciones silenciosas, oraciones secretas, oraciones, pero hay un tipo de oración que es una oración que es un clamor. Hay un grito. Ahora, una de las razones por la cual nosotros muchas veces no clamamos, la primera es por ignorancia. Y la otra es por orgullo. La primera es ignorancia, que pensamos que no, que Dios no puede responder y que está bien con que tú todo el tiempo, y está bien, y tú puedes tener tu tiempo de oración en silencio y tranquilo. Pero hay un momento de desesperación que de repente nosotros estamos con un dolor, con una enfermedad, con una crisis, que tiene que salir el clamor.
Tiene que gritar a los cuatro vientos y creer que Dios puede escuchar tu clamor, porque en la Biblia encontramos la palabra clamor 1, 2, 3, 4, muchas veces la palabra clamor, y de donde Dios ha respondido también a un clamor. Amén. Entonces es importante que tú entiendas esto. Entonces el clamor tiene que ver entonces con un grito de ayuda. Es el acto de clamar a Dios en medio de una emergencia o gran dificultad, como lo hizo Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar. Pedro, cuando se estaba hundiendo, cuando caminó sobre las aguas, se estaba hundiendo y clamó a Jesús, y Jesús extendió su mano y lo sacó. Un clamor también tú lo haces por confianza en Dios. Clamor a Dios es un acto de fe, que nuestra dependencia, que tiene una dependencia hacia Él, confiando en que escuchará y actuará en el momento adecuado. El clamor también es un llamado de auxilio. Se usa para describir un grito de auxilio que Dios escucha y al que responde, como en el libro de los jueces. En el libro de los jueces, en los tiempos de Gedeón, la Biblia dice que el pueblo había pecado, y como había pecado, dice que los madianitas los asediaban, lo extorsionaban, le quitaban el fruto de su trabajo, tenía que esconderse en las cuevas, y dice que comenzaron a clamar. Y entonces Dios viene y responde y llama a Gedeón, le hizo: a ti te he escogido para libertar a todo mi pueblo. Un clamor hizo que se levantara un ejército. Un clamor hizo que Dios se pusiera y que comenzara a pelear en favor y libertó a su pueblo. También en los tiempos de ese juez Gedeón, en la historia de los jueces capítulo 6. Yo quiero leerte alguna cita bíblica del Antiguo Testamento como David. David era un hombre que había descubierto el poder del clamor. Y yo quiero que vayan en Salmos capítulo 61, versículo 1. En los Salmos tú vas a encontrar en muchas ocasiones a David clamándole a Dios. Si había una persona que sabía que Dios respondía al clamor, ese era David. Y por eso la Biblia dice que David dice que miraba proezas, pero porque él aprendió a clamar a Dios. Él tenía una dependencia total de él. Salmo 61, versículo 1 al versículo 5 dice: oye, oh Dios, mi clamor, y a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, es decir, en tu presencia. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Selah, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que me temen, de los que temen tu nombre. Aquí David habla y menciona esta palabra, y como la manera que él la menciona: a ti yo clamaré. Yo clamaré a ti y yo esperaré en ti. El contexto entonces significa esto. Esta es súplica que todos tenemos. Ahora, en el Salmo 40, versículo 1, Salmos 40, versículo 1, dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y oyó, ¿sí está ahí, verdad? ¿Y oyó qué? Y oyó mi clamor. Dice, otra vez el versículo 1. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Eso quiere decir que antes esto lo había clamado. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Seguimos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Porque cuando tú comienzas a clamar aquí, después del clamor viene la alabanza y la adoración. Entonces muchos van a mirar a ver qué es el secreto de ese hombre, cuál es el secreto de esa mujer. Es que tiene un clamor en su boca constantemente, una dependencia constantemente. Los niños, los jóvenes de repente se hacen independientes de los padres, pero los padres siempre tenemos que permanecer dependiendo del Señor. No importa cuánto tú hayas crecido, no importa cuántas cosas tú hayas alcanzado, tengo que depender. David era rey. El rey en ese entonces era una de las naciones más poderosas,
Pero David seguía dependiendo de Dios, seguía clamándole a Dios de manera constante, porque es un principio, es un secreto que él tenía revelado. Entonces él operaba de acuerdo a lo que ya él había aprendido, y por esa razón él permanecía en victoria, porque él sabía que en su clamor Dios siempre escuchará un clamor. En otras ocasiones yo lo he mencionado, pero normalmente cuando nosotros tenemos nuestros hijos, de repente el niño por naturaleza ya sabe clamar. El niño recién nacido clama, y por eso el niño siempre tiene alimento. Siempre se le provee, siempre llega, porque él tiene un clamor. El niño descubre cómo obtener lo que quiere. ¿Por qué? Porque cuando él clama, cuando él grita, la mamá corre corriendo o el papá corre corriendo. Porque tú mueves todo un grito desesperado, un clamor. Mueve a la gente, pero también puede estorbar a alguien. Porque hay gente que hasta se siente incómodo cuando escucha a un niño llorando y gritando fuertemente. Pero tiene tanto poder que te incomoda. Oiga bien esto, por favor. El clamor de un niño tiene tanto poder que puede incomodar a los demonios. Incomoda a la gente que no tiene nada que ver. Estos ciegos clamaron, y todos los que estaban alrededor de Jesús, ellos se sentían incómodos. Pero el ciego siguió clamando, porque el ciego no le estaba clamando a lo que estaba en alrededor. El ciego le estaba clamando a Jesús. Cuando un niño clama en un avión o clama en algún autobús, en algún lugar, la gente está molesta porque el niño realmente no le está clamando a él. Le está clamando a su papá o a su mamá, que pueden resolver. ¿Cómo? Dándole su mamila o dándole el pecho, resolviendo su necesidad. El clamor tú se lo haces a aquel que puede suplir tu necesidad. Cuando la vida va avanzando de nosotros nos convertimos en mudos. Dejamos de clamar. Y empieza la mudez espiritual de una persona cuando comienza a pasar en la adolescencia, que entra en su juventud, que comienza a descubrir cosas, y viene ese tema de independencia, y pensamos que ya no necesitamos. Es como los hijos cuando creen que ya no necesitan a papá y a mamá, pero realmente lo siguen necesitando. Nosotros lo vamos a seguir necesitando toda la vida, hasta la eternidad. Nos cuesta trabajo regresar otra vez a llorar. Nos cuesta trabajo, mire, la iglesia le cuesta trabajo llorar hasta la presencia de Dios. Hay gente que de repente comienza a salirle las lágrimas y se está secando porque no quiere, porque le da pena que lo vean llorando. Oiga bien, y una persona que le da pena que lo vean llorando, que sus lágrimas corren por sus mejillas, esa misma persona es la que usted nunca la va a ver clamar a Dios. Porque el orgullo es más grande. Se hace más grande el orgullo que la necesidad. Y muchas veces prefieren hasta morir cuando hay alguien que puede responder a su necesidad. No sé si me di a entender. Entonces la iglesia necesita volver a clamar. Si tú y yo no clamamos por nuestra ciudad, ¿tú crees que la gente que está allá afuera va a clamar por la ciudad? La iglesia es la que clama por eso, por las necesidades. La iglesia es la que modela. La iglesia presenta al Dios que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo estaba muchacho, que yo quería estudiar música, de repente entré en una academia y yo no sé, pero yo creo que yo era el más pobre de la academia, ¿verdad? De repente, ya sabes, siempre hay niñitos que tiene un tío que vino a Estados Unidos y le trajo una trompeta nueva. Y el otro viene con una trompeta nuevecita, así brillando. No, y que vino otro que trajo un saxofón nuevecito. Y el otro viene que tiene un bajo nuevecito. Y yo andaba ya como el chinito mirando. Y yo miraba y a mí no me caía nada, ¿verdad? Y me acuerdo que un día llegó la maestra y me dijo, te estoy esperando desde temprano, me dice. ¿Y qué pasó? No, ven, y me pone una tuba de esa, porque yo toco una boquilla así, grandísimo, pero vieja y oxidada. Y yo miraba así, y bueno, pues yo no quiero esto. No te preocupes, tú vas a estudiar lo que tú quieres, pero quiero que estudies esto, porque están necesitando allá uno así. Y yo, bueno, ya así bien obediente, y agarro mi cosa grandísima así, y subo la escalera, y cuando yo subo a la escalera estaban todos así los hijos de papi y mami, así como. Y cuando me vieron a mí con esta cosa oxidada, viejísima, me volteaban a ver así como que, y se reían de mí, se burlaban de mí, porque yo era el que no tenía instrumento, y tenía que agarrar el instrumento viejo que ahí todo el mundo baboseaba. ¿Por qué te menciono esto? Porque de repente esos eran los hijos de papi y mami, y yo era el hijo del lechero.
Cuando tú y yo clamamos a Dios y sabemos quién puede responder tu necesidad, el mundo te va a mirar a ti como el hijo de papi y mami. Porque Dios siempre va a proveer las necesidades que tú tienes. Dios se va a encargar, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso. Su naturaleza es misericordia y gracia para ti y para mí. Y por esa es la razón que responde al clamor que nosotros hacemos para Él. Amén. Entonces yo necesito aprender a volver a clamar. Regresar a clamar. Tiene que volver. Algunos de ustedes que tienen años que no les sale una lágrima de sus ojos. Algunos de ustedes que tienen tiempo que no le han gritado fuertemente a Dios por una necesidad que tienen. Tú necesitas regresar. De hecho, hace un rato que yo estaba meditando aquí, sentí en mi corazón que aquí hay personas que necesitan hacer un clamor a Dios. Que hay algo que Dios quiere hacer, pero Dios está esperando romper con algo en ti y que tú comiences a clamar y que tú aprendas cuál es la clave para obtener lo que tú estás necesitando. Entonces yo creo que nosotros como iglesia necesitamos ser una iglesia que alaba fuertemente, que glorifica el nombre de Dios, pero que clama fuertemente a Dios sin vergüenza. Digo, yo no te estoy diciendo sin vergüenza, te estoy diciendo que no tenga vergüenza para adorar a Dios, que no tenga vergüenza para clamarle a Dios, porque eso es algo natural para los que somos hijos. Me voy a tener que saltar varias citas bíblicas por la cuestión del tiempo, pero quiero que vaya en Segunda de Crónicas capítulo 32, versículo 20. Segundo libro de Crónicas 32, 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto. ¿Ya lo pusieron? No. Si lo pueden poner, por favor. Segundo libro de Crónicas 32, 20. Quiero que lo puedan ver bien. Listo. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Tenían un apuro, iban a ser atacados, iban a ser destruidos. Pero ellos oraron y clamaron a Dios. El profeta sabía, porque el profeta entiende el tema del clamor. Entonces dice, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria, sus enemigos. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Aquí por el punto donde yo quiero que tú veas cómo Dios respondió a un clamor que el rey tenía juntamente con el profeta. El profeta entiende el idioma de cómo opera el asunto del reino de los cielos. Entonces Dios lo libró. Dios mandó sus ángeles para cuidarlo y para defenderlo. Quiero que vaya ahora en el libro de Marcos capítulo 10. No, perdón. Juan 12, 12. Me voy a saltar. Quiero que vaya entendiendo esto. Juan 12, 12. Dice, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía, dice, a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle. ¿Y qué hicieron? Y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y comenzaban a cantar, y eso es lo que se cree para Semana Santa, el Día de Ramos y todo eso, que ahí vienen donde tienen las ramas para que él vaya y pase en su burrito, y comienzan a clamar porque comenzaban a entender que era el Cristo, Dios entre nosotros, el que podía responder. Ahora, la palabra Hosana está hablando como una expresión de alabanza y de adoración al Señor de manera fuerte. Todo el pueblo se salió a las calles. Jesucristo venía y todo el pueblo salió con sus ramas y le tiraban manto en el piso, las ramas en el piso, y él caminaba por ahí, todo le hacían una reverencia, reconociéndolo como rey. Pero la palabra Hosana no solamente tiene que ver con adoración y alabanza, sino que está diciendo el que nos salva. La palabra cuando menciona Hosana también está diciendo sálvanos, Rey, sálvanos, rescátanos, porque Roma tenía dominio sobre el pueblo de Israel.
Entonces cada vez que yo mencionaba la palabra Hosana, era alabando, reconociendo, pero también diciéndolo, solamente tú no puedes cambiar, solamente tú no puedes salvar, solamente tú puedes cambiar nuestra condición. Socórrenos. Así como tú lo hiciste antes, queremos que tú lo vuelvas a hacer hoy. Y a eso se estaba refiriendo. Si tú te pones a estudiar esta palabra, te vas a dar cuenta que entonces tenía la expresión de clamor, de alabanza, de sálvanos, de líbranos. Como tú nos salvas, también te adoro, porque también te reconozco como rey y como Señor. En el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta de cómo un reino conquistaba otro reino. Un reino siempre, el reino poderoso conquistaba un reino más débil. Cuando Cristo viene como rey, Él viene a conquistar los reinos más débiles. Él es el rey todopoderoso. No hay nadie como Él. Si un reino conquista otro reino, siempre ha existido una nación potencia. Oiga bien, oiga bien. El reino potencia de este tiempo es el reino de Jesucristo. Surenta, yo creía que se iban a alegrar. Yo dije, no, se van a emocionar. Oiga bien, por favor, yo quiero que entienda esto. Mira, Egipto era una potencia y tenía dominio sobre los judíos. Tuvo que venir Dios y someter a Egipto para que soltara a su pueblo, los judíos, los hebreos. Dios manifestó su poder, le mandó las plagas, le mató los primogénitos, lo libertó completamente. Dios lo liberta. Llega un momento que el pueblo de Israel cae en pecado y abandonan a Dios, dejaron de clamar a Dios, dejaron de alabar a Dios, porque eran tan bendecidos que pensaban que ya no necesitaban nada. Ellos pensaban que ahora su Dios era el dinero y las posesiones que tenían. Entonces Dios tuvo que dejarlo y levantar una nación más fuerte que ellos, que fue Babilonia. Nabucodonosor vino y los conquista y los agarra y los pone otra vez en cautiverio. El pueblo israelí ha experimentado todo esto porque el pueblo se olvida a quién le clama y quién es el que le ha respondido una y otra vez. Que el cielo y el mar le obedecen a Él. Él es el rey todopoderoso que tiene tanto poder que aún el mar le puede obedecer a Él. El viento le obedece, los animales del campo, los peces del mar le obedecen porque Él es el rey todopoderoso. Cuando Dios dice, llegó la hora de que salga mi pueblo, Dios obró para que su pueblo regresara a la tierra. Ellos claman otra vez y Cristo viene. En el Nuevo Testamento, en Mateo, en los Evangelios, tú ves cuando nace Cristo, llegó la hora. Y cuando ellos están hablando, es que nació un rey. De hecho, la razón por la cual comenzaron a matar a los niños, cuando los magos vinieron a decirle, y dijeron, ¿cómo? Que nació un rey. Espérate, pues hay que matarlo, porque no queremos una competencia, porque ellos saben lo que representa un rey cuando se levanta. Cuando un rey se hace poderoso, se convierte en una potencia. Entonces mandaron a matar a los niños, pero a Cristo no lo pudieron matar. Cristo creció y llegó el momento de su ministerio a los 30 años. Cuando Él se levanta y comienza a presentarse, Él comienza a demostrar su poder y su autoridad. El viento le obedecía, el mar le obedecía, los demonios tenían que irse de las personas, los enfermos eran sanados, los ciegos eran despertados. Cristo respondía, multiplicaba el pan, multiplicaba los peces, hacía milagros, señales y prodigios. Ningún otro rey podía hacer esto, pero Jesucristo sí lo podía hacer. Entonces te quiero decir algo otra vez. Cuando Cristo conquistó la muerte, y es un rey que habita la eternidad. Y tú y yo hoy somos ciudadanos de ese reino. Yo no sé si usted está entendiendo, pero tú y yo pertenecemos al reino todopoderoso. El reino poderoso es el reino de Dios. Por esa es la razón que usted y yo, cuando llegamos a un lugar, yo no sé si usted entiende, podemos conquistar. Porque tú tienes respaldo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está contigo para poder conquistar y para poder poseer. Mire, la razón por la cual, por ejemplo, América Latina, México fue conquistado también por Europa. Y se establecieron culturas, se establecieron y dominaron. Y todavía estamos luchando con un montón de cosas para poderlas quitar. Todavía hay cosas que repetimos que ni siquiera tiene que ver con la zona donde tú y yo nacimos. Pero la influencia de allá viene y te agarró. Pero hoy necesitamos tú y yo que la influencia del reino de los cielos te invada. Y que tú entiendas que una de las cosas que funciona es cuando un hombre, una mujer, un ciudadano del reino, un hijo de Dios clama, el reino se mueve a favor. Dios va a defenderte. Dios va a operar.
Tus enemigos no saldrán con la tuya contra ti. Dios va a proveer lo que tú necesitas. Dios te va a libertar. Si tú quieres ver a Dios moverse en favor tuyo, dile a la persona que está a tu lado, dije, no sea orgulloso. Clama. Una cuanta cachetada para que clame. Clama y vas a ver a Dios. Jeremías capítulo 33, 3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas que tú vas a conocer. ¿Sabe cuándo? Cuando aprendas a clamar. ¿Quieres aprender a clamar? Te vamos a llevar. Necesitamos llevarte a un, ¿cómo se llama? ¿Donde cuidan los niños? Una guardería. Te tenemos que meter unos cuantos días en una guardería ahí. En una guardería para que tú veas niños clamando ahí. Entonces cuando tú salgas de ahí ya tú sabes cómo clamar. Necesitamos regresar al principio. Eres su hija, eres su hijo. Dios está esperando tu clamor. Hace mucho que yo lo he contado. No me acuerdo cuándo fue la última vez, pero yo recuerdo que cuando mi hija Eris, la pastora Eris, estaba en República Dominicana, yo estaba aquí. Normalmente ya platicamos, pero yo siempre platicamos algo normal. Pero hubo un día que cuando yo hablé por el teléfono, ella comenzó a llorar en el teléfono. Y comenzó a decirme y a decirme cada cosa que le estaban pasando. Y le voy a decir la verdad. Cuando ella comenzó a llorar en el teléfono, yo me sentí orgulloso. Porque ella le lloró a su papá. Le dijo a alguien que podía cambiar lo que estaba pasando. Obviamente yo sé que Dios, pero yo como un padre soy alguien que está representando. Por eso ustedes como mamá y papá responden rápidamente cuando sus hijos lloran. Se mueven a ver qué es lo que tiene el niño. Algo tiene el niño y lo revisan por todos lados a ver qué es lo que tiene, por qué llora. Hasta que descubren qué es lo que tiene y quieren resolver lo que tiene el niño. El clamor va a cambiar los resultados. El clamor es algo que un cristiano no lo puede perder. Si tú dejaste de clamar, dejaste de ver la gloria. Eso quiere decir que tú ahora comienzas a depender de ti mismo cuando tú dejaste de clamar. De repente Dios nos ha bendecido tanto. Pero ¿sabe cuándo Dios empezó a bendecirnos tanto? Cuando tú empezaste a clamar. De hecho, te voy a decir una cosa. Tú sabes que los cristianos, los nuevos cristianos, claman más que los viejos. Los nuevos cristianos, tú ves que todo el tiempo están llorando. Y los nuevos se sienten así. Santo, amén. Y están mirando a ver si la prédica del pastor está ungida. El pastor como que ya le falta unción. Como que algo le está faltando. Tiene que haber algo más profundo. Hace falta que nos dé chuleta. ¿Qué chuleta si tú no tienes dientes? Sí, ahí nos ponemos así como bien adultos y bien aquí quiero que me dé algo más profundo. Necesita regresar. Los fariseos y los escribas, ellos ya no sabían qué era lo que era clamarle a Dios. Y por eso se metieron en religiosidad, en manipulación, la corrupción. Oiga bien esto, cuando usted abandona el clamor, entonces usted echa mano de la corrupción, de la manipulación. Quiere manipular cosas, quiere hacer cosas, porque ya no sabe cómo hacerlo de la manera correcta. Dios quiere que regresemos a hacerlo de la manera correcta. Ahora, yo me siento tan alegre cuando yo veo a gente que de repente están llorando y tú lo ves como están y después me dicen, pastor, es que Dios hizo algo en mi vida, es que esta palabra, es que Dios hizo un milagro, es que pasó tal cosa. Y digo, wow, ¿de verdad te pasó eso? Y me dicen, sí, digo, wow. Y los rucos espirituales son los que nunca, ya cesó. Es como la mamá cuando está amamantando al niño, que llega un momento que ya dejó de dar. Y así andan. Cuando realmente sí puede ser, tú puedes provocar que siga
emanando la gloria, el poder de Dios sobre tu vida. Va a depender de ti, no de Dios. Cuando deja de pasar es porque tú dejaste de hacer algo. Si tú regresas otra vez a hacer lo que hacía en el principio, como dice en Apocalipsis, dice: tengo algo contra ti, que has olvidado el primer amor. En el primer amor tú llorabas, tú clamabas. Ahora ya no lloras ni clamas. Ahora ya no me adoras. Pero si tú regresas otra vez, mirará mi gloria otra vez. Quiero ver la gloria otra vez. Yo necesito hacer las cosas que hacía en el principio. Vamos avanzando ya para ir terminando. Yo quiero terminar con esto. Si me ayudan, chicos, por favor. Mateo capítulo 21, versículo 12. Mateo 21, 12. Pueden subir todos, chicos de la alabanza, todos pueden subir, por favor. Mateo 21, 12. Mira, quiero que preste atención a esto. Quiero que preste atención. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. Dice, ¿dónde? ¿Dónde? Dice, ¿qué hizo con ellos? Borcó las mesas y los echó a todos. Le hizo un lío. Dice, los echó fuera, dice, los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Seguimos. Y les dijo, oigan bien que les dijo: escrito está, mi casa, ¿casa de qué? De oración será llamada, mas vosotros las habéis hecho ¿en qué? En cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hasta ahí está bien. ¿Qué quiere decir esto? La casa de Dios es una casa de oración. ¿Qué quiere decir eso? Es el lugar donde tú buscas a Dios. Es el lugar donde tú platicas con Dios. Es el lugar donde tú le clamas a Dios. Es el lugar donde tú vienes y derramas tus lágrimas. Donde le dices al Señor cuáles son tus necesidades. Donde tú le dices a Dios: Señor, mira lo que está pasando con mi salud. Mira lo que está pasando en mi matrimonio. Mira lo que está pasando en mi casa. El lugar donde tú te encuentras con Él. Pero ellos, en vez de venir a encontrarse con Él y clamar y llorar en su presencia, ellos estaban vendiendo palomas. Ellos estaban haciendo negocios en las puertas. Estaban en otras cosas. Ellos quieren resolver sus problemas como si fuera un mercado. En lugar de encontrar a Dios, hacían un mercado. Y aquí por eso fue que Jesucristo vino y volcó las mesas. Y le dijo: esto ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Esta casa es una casa de oración. Y oración es plática con Dios. Es clamarle a Dios. Es buscar el rostro de Dios. Es presentarle tus necesidades a Dios. Es buscar para encontrarte con Él cara a cara. Si tú vienes buscando la manera de resolver tu problema, de cómo hacer un negocio con aquel hermanito o con aquella hermanita, y cómo vendo esto, cómo vendo lo otro, quiero decirte, si Cristo viene, también te va a echar fuera a ti. Si Cristo viene, ¿sabe qué va a hacer? Va a agarrar tu mesa y te la va a tirar también. Porque la casa de Dios no es para eso. La casa de Dios es el lugar donde tú clamas a Dios. Es donde tú le gritas a Dios. Pero también es el lugar donde tú lo adoras a Él, porque Él es el Rey eterno, el Todopoderoso. No hay nadie como Él. Él puede responder. Oiga bien, como respondió al ciego Bartimeo, puede responderte a ti. Como respondió a Pedro cuando se lanzó de la barca y se estaba hundiendo y se estaba por ahogar, Él puede responderte a ti también. Como respondió a una multitud de más de 5,000 que estaban en el desierto, Él puede multiplicar los panes también en tus manos. ¿Qué no puede hacer Jesús? Para el que cree, todo es posible. Y cuando tú crees, tú vas a dar los pasos. Hay pasos que hablan de tu fe. Tu clamor habla de tu fe. Cuando tú dejas de clamar, eso quiere decir que tú no crees que Dios te puede responder. Cuando tú dejas de orar, eso quiere decir que tú no crees que Dios puede escuchar tu oración. Cuando tú dejas de adorarlo a Él, es que tú crees que Dios no recibe tu oración. Entonces eso quiere decir que yo necesito regresar al principio. Regresar otra vez
a rendirme ante sus pies, es regresar otra vez, a atreverme a humillarme, decirle: Señor, aquí estoy. Hey, Señor, hey, mírame, aquí estoy, Señor. Mira, Señor, mi necesidad. Nadie lo puede cambiar. Mi vecino no puede, mis amigos no pueden, el gobierno no puede, pero tú sí puedes. Cuando tú agarras y comienzas a clamar de manera genuina en tu corazón a Dios, tú mirarás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en lo que tú hagas. Pero tiene que haber un clamor. Necesita clamar, necesita rogar, necesita buscar. David, siendo rey, no le importó. Se quitó su corona y se quitó su túnica y comenzó a clamarle a Dios. Él no le importaba que el pueblo lo estuviera mirando. Llegó un momento que su propia mujer le dijo: mira, tú como un cualquiera ahí está brincando y saltando y andas haciendo, y me voy a hacer más vil que esto. Le dijo: más vil me haré, lo volveré a hacer otra vez. Porque él entendía el principio que solamente Dios podía responder y podía cambiar. Yo no sé lo que tú estás viviendo, yo no sé lo que tú estás pasando, yo no sé cómo tú viniste esta noche, pero a lo mejor sabe lo que Dios está haciendo. Te está dando una llave. La llave es el clamor. En el mundo tú usas una llave como esta para un vehículo, pero en el reino de los cielos las llaves son revelaciones. El clamor es una revelación poderosa que va a desatar algo. Algo va a ocurrir. Dios, cuando ve las lágrimas de sus hijas, cuando Dios ve las lágrimas de sus hijos, eso dice la Biblia, dice que mueve a compasión, porque Él es un Dios compasivo. Los mueve. En Mateo capítulo 9 dice que vio la multitud cómo salían, venían y se acercaban. Dice que fue movido a misericordia. Los vio con tanta necesidad y dijo: tengo que resolver la necesidad de ellos. Y comenzó a mandar discípulos de 2 en 2 para ir a responder. Y los discípulos que iban de 2 en 2, dice que hacían milagros, señales y prodigios, resolviendo a cada persona que tenía necesidad. Todo el que recibía y que aceptaba miraba la gloria de Dios sobre su vida. Yo no sé, vuelvo y te digo, yo no sé cuál es tu condición, pero la clave es el clamor. Un clamor hace la diferencia. Oiga bien esto, no podemos confundir clamor con berrinche. Dios no responde a berrinche, Dios responde a clamores. El berrinche se convierte en manipulación. Dios no acepta manipulación, pero Dios sí recibe el clamor. Cuando tú te desgranas en su presencia y cuando tú te dices: Señor, ya yo no puedo más, Señor, ayúdame, sálvame, te necesito. Pero si tú le dices a Dios: no, pues a ver si es verdad que tú eres Dios, y comenzamos con este orgullo, olvídese, ya. Pero cuando tú te rindes ante Él, tú mirarás su gloria. Yo te quiero invitar a que te pongas sobre tus pies. Yo quiero que hagamos algo. Yo quiero que ahí donde tú estás, empecé hablándote de Bartimeo, ¿verdad? Imagínate que tú eres Bartimeo. ¿Me puedes prestar un...? Bueno, no, está bien así. ¿Cómo cree que habrá gritado Bartimeo? ¿Cómo? ¿Puedes clamar? Cállate, dígale cállate. Cállate, estate tranquilo, no molesta al maestro. ¿Ya? Ok. Dígale. Ya no, dígale, no moleste más. Cuando alguien viene y te dice te calla, tú le haces más caso a la gente, los incrédulos.
le haces caso a la gente que no te pueden resolver. Y ese es el problema de nosotros. ¿Qué van a pensar de mí? Ay, qué oso, ay, qué ver, qué pena. Mira, van a decir que estoy loco. ¿Qué me importa que me digan que estoy loco? ¿Qué me importa? Solamente Dios te puede responder. Nadie te ha salvado, solamente Él te puede salvar. Entonces no me importa. El ciego no le hizo caso a ninguno. Ayúdale. Tú clama, clama allá. Dile: Dios, ¿cuál es tu necesidad? Pídele a Dios por esta necesidad. Oiga bien, estoy hablando de Bartimeo, pero estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos una necesidad. Que vas a tener que abrir tu boca. Vas a tener que gritar, vas a tener que llamarle a Dios. Te van a decir que estás loco, sí, pero es mejor ser loco feliz que un loco enfermo y vacío. Es mejor ser un loco donde te dicen: ay, ese está loco, pero que la gloria de Dios está manifestándose sobre tu vida. ¿Qué tienes tú? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué está ocurriendo? Yo quiero que levante tu mano ahí donde está, por favor. Tus dos manos, levántala. Y quiero que hagamos esto. Quiero que le digas: Señor, sálvame. Te necesito. Ayúdame. Yo creo en ti. Tú tienes poder para librarme, para salvarme. Dame vida. Sáname. Ayúdame. Socórreme. Por favor. Sigue clamando. Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está ocurriendo. Pero abre tu boca. Dile a Dios qué está pasando en tu vida. No te dejes callar. Abre tu boca. Cambia. Subiré al monte y alzaré Sube. mis manos. Sube. Subiré Sube. al Sube. monte y Sube. alzaré mis Entra. manos. Subiré Clámale. al monte y alzaré Ven. mis manos. Ayúdanos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Dile. Al monte y alzaré mis manos, subiré al monte y Dile: solo en ti confío. solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que Oh, yo confío en ti. solo en ti Yo solo en ti confío. no hay nada que aferrarse, solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré mis manos. Subiré al monte y alzaré Hasta que responda. manos, subiré al monte y alzaré solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, Dile al Señor. confío, Dile al no hay Señor. nada Dile, que dile, dile, dile. aferrarse, Dile. solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío, no hay nada que aferrarse, solo en ti confío. Ahora vamos a subir. Dile: Subiré al monte y alzaré
manos y adorar al Rey eterno, al Todopoderoso. Mis manos subiré, al monte alzaré, 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 mis Yo quiero invitarte que por un momento tú puedas clamar por algo personal, algo que tú estás necesitando, algo que estés esperando que Dios responda, algo que estés esperando que Dios se manifieste. Comienzas a orarle a Él porque Él habita en medio de la alabanza. Tú y yo hemos estado alabando y glorificando su nombre en esta hora. Entonces ahora habla con Él. Dile ahora, ya Él te prestó atención. ¿Qué quiere que yo haga por ti? Te pregunté esta noche el Señor. ¿Qué quiere que haga por ti? Dile a Él lo que tú quieres que Él haga por ti. Habla con Él. Habla con Él.